¿Alguna vez sentiste que el mundo se ha convertido en un escenario donde todo parece avanzar hacia un final que nadie quiere reconocer? Una especie de carrera frenética, donde los gritos de advertencia ya no vienen de las calles ni de los medios, ni siquiera de los gobiernos, sino del silencio, un silencio profundo, casi sagrado, uno que nace dentro de los muros del Vaticano y resuena en el corazón de los fieles que aún saben discernir los signos de los tiempos. Detente un momento. Mira a tu alrededor. ¿No lo notas? Hay algo en el ambiente, algo en el alma del mundo que ya no respira igual. Las noticias han dejado de sorprendernos. La violencia, la confusión moral, las guerras sin sentido, todo parece una repetición eterna de un guión oscuro. Y mientras muchos buscan respuestas en la política, en la economía o en la ciencia, hay quienes han comprendido que la verdadera clave de lo que estamos viviendo no está en lo visible, sino en lo espiritual. Hoy quiero que me escuches con el corazón abierto. No te traigo una teoría conspirativa ni un mensaje de miedo. Te traigo algo más profundo, una advertencia que ya no se puede callar, un eco que ha estado creciendo desde hace décadas y que ahora, más que nunca, comienza a hacerse insoportablemente claro, porque cuando la iglesia calla, es porque el cielo está hablando en voz baja, esperando que alguien, al menos uno, escuche. No es casualidad que estés viendo este video. Hay momentos en la vida en los que Dios susurra a través de cosas simples, una frase, una imagen, un video, un dolor inesperado, y en esos susurros hay llamados, llamados que, si son ignorados, pueden convertirse en clamores. Y si los clamores no son escuchados, pueden transformarse en advertencias. Y créeme, esta advertencia que hoy vamos a compartir contigo es una de las más poderosas que han surgido desde el corazón mismo de la Iglesia. Pero antes de continuar, necesito que hagas algo muy simple y muy profundo a la vez. Cierra los ojos un instante, haz silencio, piensa en el mundo, en tu vida, en las cosas que han cambiado en los últimos años. Y ahora pregúntate, ¿no sientes que algo se está quebrando? ¿Que algo se está acercando? Y que Dios está intentando prepararnos de alguna manera. No se trata de alarmismo, no se trata de manipulación emocional. Se trata de mirar con ojos espirituales una realidad que muchos ya no pueden negar. Porque la verdadera tragedia no es que el mal exista, es que el bien se haya vuelto indiferente. Y en este tiempo, la indiferencia espiritual es la enfermedad más peligrosa que enfrentamos. Una enfermedad que nos adormece, nos distrae, nos desconecta del propósito eterno por el que fuimos creados. Y es precisamente por eso que este mensaje no podía esperar más. Porque los cielos llevan años gritando a través de profecías, apariciones, signos y declaraciones, muchas de ellas ignoradas, otras silenciadas y algunas apenas comprendidas. Pero hoy algo ha cambiado. Hoy el cielo ha permitido que ciertos velos comiencen a rasgarse, que ciertas palabras comiencen a circular con más fuerza, y que ciertas advertencias que estaban relegadas al olvido comiencen a brillar como faros en medio de la oscuridad. Esto no es un cuento, no es una historia fabricada para llamar la atención. Es una realidad espiritual que está tomando forma concreta en el mundo. Y aunque la mayoría prefiera no verla, hay quienes han sido llamados a hablar, a alertar, a despertar, no para asustar, sino para preparar, porque el amor verdadero avisa antes de que sea tarde, y el que ama tu alma más que nadie es Dios. Y si el Vaticano, con todo el peso que tiene en la historia espiritual de la humanidad, comienza a emitir señales, aunque sean discretas, aunque vengan envueltas en silencio, debemos prestar atención, porque la Iglesia, aunque a veces herida y confusa, sigue siendo el faro del mundo, y cuando ese faro parpadea no es por casualidad, es porque algo está pasando.
algo que no se puede callar. Por eso estás aquí. No es un accidente. Hay algo que necesitas escuchar, algo que quizás no sabías que estabas buscando, pero que en el fondo de tu alma estabas necesitando. Tal vez te has sentido solo, confundido, frío espiritualmente. Tal vez hace mucho que no rezas, que no confías, que no te confiesas. Pero este es el momento. El cielo ha encontrado una forma de llegar hasta ti, y lo ha hecho a través de este mensaje. Porque cuando Dios quiere hablar, encuentra el modo. Quédate conmigo. No apagues este video. Porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu manera de ver el presente y tu forma de prepararte para el futuro. Una advertencia que no viene de cualquier parte. Viene del alma de la Iglesia. Viene desde el corazón del Vaticano. Y su propósito no es paralizarte, sino levantarte, porque no hay advertencia más poderosa que aquella que llega justo a tiempo para evitar la caída. Y hoy, esa advertencia es para ti. Hay momentos en la historia en los que el silencio no es ausencia, sino presencia contenida. Un silencio que no es vacío, sino densidad de significado. Así es el silencio que emana hoy desde el corazón del Vaticano. No es un silencio casual ni indiferente. Es un silencio que pesa, que habla, que advierte. Desde hace décadas, la Iglesia ha sido testigo de innumerables fenómenos que claman por una interpretación. Apariciones, mensajes, señales. Algunos han sido reconocidos, otros descartados, y muchos permanecen en una nebulosa de incertidumbre. Pero en tiempos recientes, el Vaticano ha optado por una postura que, lejos de ser pasiva, es profundamente estratégica: el silencio. Este silencio no es sinónimo de inacción. Al contrario, es una forma de discernimiento, de espera prudente. La Iglesia, en su sabiduría milenaria, sabe que no todo lo que brilla es oro, y que no todo lo que se presenta como divino proviene de Dios. Por eso, el Vaticano ha establecido nuevas normas para el discernimiento de fenómenos sobrenaturales, buscando proteger a los fieles de posibles engaños y desviaciones. Estas normas, lejos de ser una negación de lo sobrenatural, son una invitación a la prudencia. Reconocen que el Espíritu Santo puede manifestarse de maneras extraordinarias, pero también que el enemigo puede disfrazarse de ángel de luz. Por eso, antes de emitir juicios definitivos, la Iglesia prefiere observar, analizar, discernir. El silencio del Vaticano, entonces, es una forma de protección. Es un escudo contra la precipitación, contra el sensacionalismo, contra la manipulación. Es una manera de decir: esperemos, oremos, discernamos, porque en el discernimiento se encuentra la verdad, y en la verdad la libertad. Pero este silencio también es una advertencia. Nos recuerda que no debemos buscar signos y prodigios como si fueran fines en sí mismos. La fe no se basa en lo extraordinario, sino en lo cotidiano, en la oración diaria, en la caridad, en los sacramentos. Buscar constantemente lo sobrenatural puede llevarnos a perder de vista lo esencial. Si tú también sientes que estamos viviendo tiempos decisivos, escribe: Señor, despierta mi alma. Además, el silencio del Vaticano nos invita a la introspección. ¿Estamos buscando a Dios por lo que puede ofrecernos o por quién es Él? ¿Anhelamos experiencias místicas o una relación profunda y sincera con nuestro Creador? Estas son preguntas que cada uno debe hacerse en lo más profundo de su corazón. En este contexto, el silencio del Vaticano también puede interpretarse como una revelación divina. Una revelación que nos llama a profundizar en nuestra fe, a fortalecer nuestra vida espiritual, a confiar en la guía del Espíritu Santo. Porque Dios no siempre habla con estruendos. A veces su voz se escucha en el susurro del viento, en el silencio del alma.
Este silencio también nos recuerda que la Iglesia no está sola en su misión de discernir. Cada fiel tiene la responsabilidad de cultivar una relación personal con Dios, de formarse en la fe, de vivir conforme al Evangelio. No podemos delegar completamente nuestra vida espiritual en las autoridades eclesiásticas. Debemos ser protagonistas de nuestra propia santificación. En tiempos de confusión y de proliferación de mensajes supuestamente divinos, es esencial volver a las fuentes: la Sagrada Escritura, la tradición, el magisterio. Estos son los pilares sobre los cuales se edifica nuestra fe. Todo lo que se aleje de ellos debe ser examinado con cautela. El silencio del Vaticano, entonces, es una llamada a la madurez espiritual. Nos invita a no depender exclusivamente de señales externas, sino a buscar a Dios en lo profundo de nuestro ser, a confiar en que, si permanecemos fieles, Él nos guiará por el camino de la verdad. Además, este silencio nos enseña la importancia de la paciencia. En un mundo que exige respuestas inmediatas, la Iglesia nos recuerda que el discernimiento requiere tiempo, que no todas las respuestas están disponibles de inmediato, y que a veces es necesario esperar para comprender plenamente los designios de Dios. Este silencio también es un acto de humildad. Reconoce que la Iglesia, aunque guiada por el Espíritu Santo, está compuesta por seres humanos limitados, que puede cometer errores y que por eso es mejor proceder con cautela antes de emitir juicios definitivos sobre fenómenos que pueden tener múltiples interpretaciones. En última instancia, el silencio del Vaticano es una expresión de confianza en la providencia divina, una muestra de que incluso en medio de la incertidumbre, Dios sigue guiando a su Iglesia, que, aunque no siempre comprendamos sus caminos, podemos confiar en que Él tiene el control. Por eso, este silencio no debe ser motivo de alarma, sino de esperanza. Nos recuerda que Dios sigue obrando en el mundo, aunque no siempre de la manera que esperamos, que su amor y su misericordia son constantes, incluso cuando no percibimos señales evidentes de su presencia. En conclusión, el silencio del Vaticano es una advertencia y una revelación. Nos llama a la prudencia, al discernimiento, a la madurez espiritual. Nos invita a profundizar en nuestra fe, a confiar en la guía del Espíritu Santo y a buscar a Dios en lo cotidiano. Porque, al final, es en el silencio del corazón donde se escucha con mayor claridad la voz de Dios. Deja en los comentarios: yo elijo permanecer fiel, si decidiste responder al llamado del cielo. La Virgen María nos advierte de la importancia de prepararnos a través de oraciones poderosas para lograr protección y salvación para nuestra vida. Así que descarga ahora mi libro digital, La oración poderosa de la Virgen María. Este material cubre una variedad de oraciones adecuadas para todas las ocasiones de la vida. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descárgalo inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo tanto, es crucial actuar ahora para garantizar que el acceso a la oración poderosa de la Virgen María debe ser ahora antes de que se agoten las unidades. A veces no hacen falta palabras. A veces los cielos hablan con fuego, con agua, con temblores. A veces lo que está sucediendo delante de nuestros ojos no necesita interpretación teológica profunda ni documentos vaticanos para tener sentido. El mundo entero se ha transformado en un escenario viviente de señales que claman por atención, pero en medio del ruido cotidiano, de la vida acelerada, de las distracciones programadas, muy pocos logran detenerse y mirar de verdad. No mirar con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del alma. Todo lo que está ocurriendo hoy no es casual. Las guerras no son simplemente conflictos políticos. Las catástrofes naturales no son simples accidentes del clima.
La descomposición moral no es solo un cambio cultural. Cada uno de estos elementos son piezas que se alinean en un patrón que ha sido profetizado hace siglos, no para que vivamos con miedo, sino para que vivamos despiertos, para que entendamos que el tiempo de la indiferencia se está agotando. Cuando el cielo llora con lluvias torrenciales que destruyen ciudades, cuando la tierra tiembla en lugares donde jamás antes lo había hecho, cuando el fuego consume bosques enteros como si algo invisible quisiera purificarlo todo, ¿realmente creemos que se trata de una simple cadena de desastres aleatorios? ¿O será que estamos viendo lo que muchos no quieren aceptar? Que la creación entera está gimiendo, como decía San Pablo, esperando la redención definitiva. No hay profecía verdadera que no haya sido antecedida por señales visibles. En Fátima, antes del gran milagro del sol, hubo años de preparación espiritual. En Akita, antes de que se confirmaran los mensajes de la Virgen, Japón fue sacudido por tragedias que dejaron cicatrices en el alma de la nación. Y hoy, nosotros, en pleno siglo XXI, también estamos siendo rodeados por signos, pero los ojos se han cerrado, las almas se han adormecido. Y el mundo se ha vuelto experto en explicar lo espiritual con términos científicos, como si el alma pudiera ser medida por un microscopio. En este preciso momento, mientras tú estás escuchando este mensaje, hay lugares donde la fe está siendo perseguida con más fuerza que nunca. En otros, la fe no necesita enemigos externos porque ha muerto por dentro. Templos vacíos, vocaciones que ya no florecen, sacramentos que se vuelven rutinarios, sin vida. ¿Eso no te parece una señal? ¿No te das cuenta que algo profundo se ha quebrado? Y no se trata solo de lo que vemos fuera. Miremos dentro. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo están nuestras familias? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra vida cotidiana? La mayor señal de todas, quizás, no está ya afuera, sino aquí dentro. Porque el verdadero fin del mundo no comienza con terremotos ni asteroides. Comienza con el silencio de una conciencia que ya no reconoce el bien ni el mal, con el alma que ha dejado de llorar por sus pecados. Los santos hablaban de estos tiempos con lágrimas en los ojos. San Pío de Pietrelcina, por ejemplo, tenía visiones de días oscuros donde los hombres se volverían ciegos a la verdad. La Virgen María, en sus múltiples apariciones aprobadas por la Iglesia, siempre mencionaba el mismo patrón. El pecado se multiplica, el hombre se aleja de Dios, y entonces vienen las consecuencias, no por castigo, sino por coherencia. Porque cuando se apaga la luz, inevitablemente reina la oscuridad. El Vaticano, como vimos en el tema anterior, puede guardar silencio prudente, pero el mundo no puede esconder sus gritos. Cada acontecimiento que vemos hoy, desde las guerras interminables hasta las crisis espirituales dentro del mismo clero, son gritos, gritos que anuncian que algo está en marcha, que algo está cambiando, que estamos entrando en una etapa donde ya no será posible permanecer tibios. No se trata de asustar, se trata de comprender, porque quien comprende se prepara, y quien se prepara no teme. Los primeros cristianos también veían señales, vieron cómo el templo fue destruido, cómo los cielos se oscurecieron, cómo la persecución llegó con crueldad. Pero ellos no temieron, porque ya sabían que ese era el camino, y lo aceptaron con fe, con fuerza, con esperanza. Así también debemos vivir hoy. Las señales están ahí, para los que quieren ver. No hacen falta visiones celestiales para entender que el tiempo de gracia que vivimos es extraordinario. Dios está permitiendo que todo esto suceda no para destruirnos, sino para despertarnos. Porque cuando el hombre se aleja de Dios, el mundo entero entra en desorden. Es como si la creación entera sintiera el abandono de su Creador en el corazón humano. Y ahora te pregunto, ¿no lo ves tú también?
¿No sientes en lo profundo de tu ser que todo esto que está pasando no es simplemente una coincidencia? Que hay una urgencia espiritual, una necesidad de conversión personal, de volver al rosario, a la Eucaristía, a la confesión, al silencio interior donde Dios aún habla. No esperes a que las señales se vuelvan catástrofes mayores, porque las advertencias no duran para siempre. Llegará el día en que el cielo dejará de hablar, no porque no quiera, sino porque ya lo dijo todo, y entonces lo que quede será la consecuencia de nuestras decisiones. Por eso, ahora es el tiempo. Hoy es el día. Esta es la hora de escuchar lo que el mundo ya está mostrando. Quien tenga oídos, que oiga, y quien vea, que no mire hacia otro lado. Porque en medio de este caos aparente, Dios sigue actuando, y sus señales, aunque a veces dolorosas, son siempre llamadas de amor. Nos está diciendo una vez más: despierta, aún hay tiempo, pero no será por mucho. ¿Estás listo para mirar con nuevos ojos lo que siempre estuvo delante de ti? Comenta: Madre Santísima, guíame. Si sientes que la Virgen te está llamando a algo más grande. Hay voces que no se apagan con el paso del tiempo. Voces que, aunque fueron susurradas hace décadas o incluso siglos, aún hoy resuenan con una claridad que estremece. Una de esas voces es la de María, la Madre de Dios. Su presencia maternal ha atravesado la historia con una ternura firme, con una urgencia silenciosa que, sin gritos, ha logrado sacudir corazones. Desde los valles de Fátima hasta las montañas de la Salet, desde las lágrimas de Akita hasta los mensajes ocultos de Medjugorje, hay un hilo invisible que une todos sus mensajes, un llamado constante al despertar espiritual, una advertencia materna que no busca asustar, sino salvar. Cuando uno se detiene a leer las palabras que la Virgen ha dejado en sus apariciones más reconocidas, descubre que no son mensajes aislados ni declaraciones vagas. Son piezas de un mismo rompecabezas. María no ha venido a predecir el futuro por capricho celestial, sino a enseñarnos a interpretarlo a la luz del Evangelio. Su voz no es la de una adivina, sino la de una madre que, viendo a sus hijos caminar hacia el abismo, clama con lágrimas en los ojos: regresen, aún hay tiempo. En Fátima habló del error de Rusia, de la apostasía, del sufrimiento de la Iglesia, de guerras futuras que aún estaban por venir, pero también habló de reparación, de consagración, del poder del rosario. En la Salet lloró, literalmente, y mientras lloraba, pronunció palabras que muchos preferirían olvidar: que Roma perdería la fe, que los sacerdotes se volverían cloacas de impureza, que una gran oscuridad envolvería al mundo si no cambiábamos. En Akita, las advertencias se volvieron más intensas. Habló de fuego cayendo del cielo, de naciones destruidas en segundos, de la división dentro de la Iglesia misma. Y en todas, absolutamente en todas, hay una constante: el llamado urgente a la conversión del corazón. ¿No es inquietante pensar que muchos de estos mensajes fueron dados en tiempos donde parecía imposible que se cumplieran? Cuando Rusia era un imperio zarista, cuando el Vaticano era considerado inexpugnable, cuando hablar de una crisis moral dentro del clero parecía impensable, y sin embargo todo ha ido cayendo pieza por pieza, tal como la Virgen lo anunció. No porque ella quiera vernos sufrir, sino porque sabe lo que viene si no cambiamos el rumbo. Pero hay algo aún más impresionante. Muchos de estos mensajes fueron guardados, silenciados, ocultos por miedo o por prudencia. El famoso tercer secreto de Fátimas, por ejemplo, fue mantenido en secreto por décadas, y hasta el día de hoy hay quienes afirman que no se ha revelado completamente. ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué tanto cuidado? Porque la verdad, cuando toca las estructuras más profundas de poder y fe, puede sacudir demasiado fuerte.
Y quizás la Iglesia, en su humanidad, también ha tenido miedo de que el pueblo no esté preparado. Pero ese tiempo ha terminado. Ya no estamos en la etapa de esconder. Estamos en el tiempo de revelar, porque las señales están aquí. Lo que antes parecía simbólico, ahora se ve con los ojos. Las iglesias vacías, los escándalos internos, la pérdida de autoridad moral, la confusión doctrinal, la multiplicación del pecado sin vergüenza. Todo eso fue dicho, todo eso fue anticipado. Y mientras el mundo se ríe o se distrae, la Virgen sigue susurrando con firmeza: hijos míos, escuchen, no vengo a castigar, vengo a advertir. El castigo se lo trae el mundo solo cuando decide vivir sin Dios. En todos estos mensajes hay un centro: Jesús. María no habla de sí misma. Ella apunta siempre al corazón de su Hijo y nos dice: vuelvan a Él, adórenlo, amen la Eucaristía, recen el rosario, háganse pequeños. Es una lógica celestial que el mundo moderno no entiende. Porque mientras el mundo corre hacia el poder, ella nos llama a la humildad. Mientras el mundo persigue placeres, ella nos llama al sacrificio. Mientras el mundo idolatra la tecnología, ella nos pide silencio interior. Y ahora, en este momento de la historia, cuando tantos corazones se han enfriado, cuando la confusión espiritual ha alcanzado incluso a los más fieles, sus palabras cobran una urgencia nueva. Ya no son solo advertencias, son instrucciones de salvación. Es como si el cielo nos hubiera dado un manual de emergencia antes de una gran tormenta. Pero ¿quién lo está leyendo? ¿Quién se está preparando? Es aquí donde el mensaje del Vaticano, el silencio prudente, la confusión que parece envolver a la Iglesia en este tiempo, se conectan con estas profecías. María ya nos lo había dicho, que habría un momento de oscuridad, que vendría una gran prueba, que la fe se apagaría en muchas almas, pero también dijo algo más: que los que perseveraran, los que se mantuvieran fieles, los que vivieran su fe con amor y verdad, serían protegidos, que su inmaculado corazón triunfaría. Y en esa promesa está nuestra esperanza, porque al final no todo es oscuridad. En sus profecías también hay luz, también hay victoria, no una victoria política ni militar, sino espiritual. La victoria de los corazones convertidos, de las familias restauradas, de los pecadores que regresan a casa. Esa es la verdadera revolución del cielo. Y comienza contigo, con tu oración, con tu decisión de creer, con tu acto de fe, aunque sea pequeño. No subestimes lo que puedes provocar si respondes hoy al llamado de María. No pienses que todo está perdido, porque la Virgen no se aparece para lamentarse, sino para levantarnos, para recordarnos que aún hay tiempo, pero no mucho, y que el momento de decidir ya no es mañana, es ahora. ¿Estás escuchando? ¿O seguirás esperando una señal más fuerte, una advertencia más clara? Porque tal vez ya la tienes frente a ti. Tal vez este mensaje es la última llamada. Si tú también escuchaste algo que parecía dirigido directamente a ti, escribe: este mensaje era para mí. Hay ocasiones en que las palabras que salen de un papa no solo informan, no solo enseñan, sino que sacuden. Palabras que más que discursos se sienten como ecos de algo más grande, algo que no pertenece solo a la esfera humana. A veces, esas palabras son tan directas, tan desnudas, que dejan al alma sin refugio. Y cuando un papa habla con esa fuerza, con ese dolor contenido, con esa claridad casi profética, el mundo católico tiembla. No porque se esté anunciando el fin en términos sensacionalistas, sino porque se está nombrando una verdad que muchos prefieren evitar. Durante los últimos años hemos visto al Papa Francisco pronunciar frases que parecen extraídas del corazón mismo del Apocalipsis, aunque nunca lo diga abiertamente.
Habló de un mundo en guerra, de un tercer conflicto mundial en cuotas, de una iglesia herida por su propio pecado. Dijo que la iglesia debía salir de sí misma o enfermar. Advirtió sobre un cristianismo sin Cristo, una espiritualidad vacía, una religión sin conversión. Estas no son simplemente observaciones sociales, son gritos, son alertas disfrazadas de homilías, son advertencias que cuando se unen al silencio del Vaticano y a las profecías marianas, configuran un cuadro que no puede ignorarse. ¿Qué está viendo el Papa que nosotros no vemos? ¿Qué ha llegado a sus oídos desde los rincones del mundo, desde las entrañas de la Iglesia, que lo lleva a hablar con esta crudeza? A veces su voz parece fatigada, como si llevara un peso que no quiere compartir del todo, y sin embargo lo deja entrever. Como en aquellas ocasiones en que ha hablado de la posibilidad de su muerte, de su renuncia, de su cansancio, no como un gesto de debilidad, sino como quien sabe que algo está cambiando, y que el tiempo ya no se mide en calendarios, sino en decisiones espirituales. Sus palabras no son dogmas, pero sí tienen un eco profético, un eco que recuerda a San Juan Pablo II, cuando al comenzar su pontificado pidió que no tengamos miedo, porque sabía que lo que vendría sería un enfrentamiento no solo cultural, sino espiritual. O como Benedicto XVI, que habló del pequeño resto fiel, de una iglesia que sería purificada hasta lo esencial. Francisco, a su modo, en su estilo directo y popular, también ha advertido. Y lo ha hecho con frases que han sido recogidas por los medios, sí, pero muchas veces sin comprender su profundidad espiritual. Cuando un papa dice que el diablo entra por la casa, no por la ventana, no está hablando de política, está hablando del alma. Cuando afirma que el mundo vive una apostasía silenciosa, no está analizando encuestas, está mirando con ojos de pastor una realidad espiritual que se extiende como niebla. Cuando llama a la Iglesia a no ser una ONG piadosa, está advirtiendo que el corazón del cristianismo no puede ser sustituido por una agenda social, por muy justa que ésta parezca. Y tal vez por eso estas palabras estremecen, porque, aunque no lo diga con tono apocalíptico, está describiendo un tiempo de crisis profunda, no solo de estructuras, sino de fe. No es casualidad que muchos de estos mensajes hayan coincidido con momentos clave, escándalos internos, divisiones eclesiales, ataques externos. Cada vez que algo parece tambalear dentro del cuerpo místico de Cristo, el Papa ha dicho algo que parece más una llamada que una declaración. En medio de todo esto, la pregunta inevitable es, ¿qué debemos hacer los fieles? ¿Cómo interpretar estas advertencias sin caer en el pánico, pero también sin cerrarnos a su significado? Lo primero es escuchar más allá de las palabras, captar el espíritu con el que han sido pronunciadas, y luego discernir, porque no todo lo que se dice en el ámbito eclesial tiene la misma gravedad, pero hay frases que, cuando son pronunciadas por el vicario de Cristo, deben hacernos detener, reflexionar, preguntarnos si no estamos siendo también parte del problema, si nuestra tibieza, nuestra indiferencia, nuestra superficialidad no están contribuyendo a ese clima de apostasía del que ha hablado. No podemos seguir esperando que las advertencias vengan siempre en forma de revelaciones privadas o apariciones extraordinarias. A veces vienen en forma de discurso, a veces vienen de la boca de un papa en plena plaza de San Pedro o en un vuelo de regreso de una visita apostólica. Son momentos sagrados, palabras que no se pronuncian al azar. Y cuando esas palabras tocan temas como la confusión doctrinal, la división interna, la decadencia moral del mundo, entonces debemos estar más atentos que nunca. Francisco ha hablado también del juicio,
Dijo que no hay que tener miedo de hablar del infierno, que el juicio es parte del amor de Dios. Dijo que el demonio no es un mito, sino una presencia real que actúa para dividir, para destruir, para sembrar confusión. Y todo esto lo ha dicho con la carga de un pastor que ama, pero que también tiene que corregir, de un guía que no solo conforta, sino que, a veces, sacude para despertar. En la historia de la Iglesia, los papas han sido muchas veces faros en la tormenta, no porque tengan todas las respuestas humanas, sino porque son custodios de una verdad que los trasciende. Cuando uno de ellos habla con esta intensidad, no podemos permitirnos el lujo de ignorarlo. No importa si somos carismáticos, tradicionales, progresistas o conservadores. La voz del Papa, aunque pueda incomodar, debe ser escuchada como parte del misterio de una iglesia que, aún herida, sigue siendo madre. Y si en su voz sentimos un eco que se parece al de María en sus apariciones, si sus advertencias coinciden con lo que los santos dijeron, si lo que describe se parece tanto a lo que vemos a diario en los titulares del mundo, entonces tal vez, solo tal vez, estemos más cerca de lo que pensamos de ese tiempo decisivo que tantos quieren negar. Porque cuando un papa ya no habla solo de reformas, sino de ruinas. Cuando no llama solo a cambiar estructuras, sino corazones. Cuando no se limita a hablar de pobreza material, sino de una pobreza espiritual que amenaza con vaciar el alma de la humanidad, entonces lo que escuchamos no es política eclesial, es profecía, y la profecía nunca llega para entretener, llega para salvar. No basta con saber, no basta con entender, no basta con mirar los signos, escuchar los mensajes, leer las advertencias del Vaticano o recordar las profecías de la Virgen. Porque si todo eso no toca tu corazón, si no atraviesa esa capa gruesa de rutina, de indiferencia, de distracción en la que vives, entonces nada cambia. El mensaje puede ser verdadero, puede ser urgente, puede venir directamente del cielo, pero si no se hace carne en ti, si no te transforma desde adentro, se pierde, como la semilla que cae en piedra, como el agua que se derrama sin propósito. Y es por eso que ahora la pregunta deja de ser teológica, histórica o profética. La pregunta ahora es personal. ¿Qué significa este mensaje para ti hoy? ¿Qué se mueve dentro de ti cuando escuchas que el Vaticano ha comenzado a reconocer señales, a cambiar sus procedimientos frente a los fenómenos espirituales? ¿Qué pasa en tu alma cuando recuerdas las lágrimas de la Virgen, sus advertencias, sus súplicas repetidas por generaciones? ¿Qué sientes cuando un papa dice que el mundo está enfermo, que la Iglesia necesita purificación, que el mal avanza disfrazado de bien? ¿Te estremece? ¿Te incomoda? ¿O simplemente pasas la página como si fuera una noticia más? Porque no se trata de saber que algo está por venir. Lo que realmente importa es cómo vives tú sabiendo eso. No hay advertencia más inútil que aquella que no cambia la dirección del que la escucha. Y tal vez por eso estás aquí, viendo este video, leyendo estas palabras, sintiendo este temblor suave en el alma que te dice, esto es para ti. No para tu vecino, no para el sacerdote de tu parroquia, no para los que están más lejos de Dios que tú. Es para ti. Tal vez piensas que no estás preparado, que tu vida espiritual es débil, que cometiste demasiados errores. Tal vez sientes que es demasiado tarde, que el tiempo de la fe fue otro, cuando eras niño, cuando tus padres te llevaban a misa, cuando todavía creías sin cuestionar. Pero no. Si estás respirando, todavía estás a tiempo. Porque la misericordia de Dios no tiene fecha de vencimiento, pero su advertencia sí tiene urgencia. Y esa urgencia te ha alcanzado hoy. Imagínate por un instante que todo esto que estás escuchando es verdad, que el mundo realmente está entrando en un tiempo decisivo, que las señales son auténticas, que la confusión espiritual va a crecer, que las catástrofes se intensificarán,
que la fe de muchos se apagará. ¿Qué harías? ¿Cambiarías tu forma de vivir? ¿Buscarías la confesión con más humildad? ¿Volverías al rosario como quien se aferra a un salvavidas en medio del mar? ¿Le dirías a Dios, tal vez entre lágrimas, que no quieres seguir dormido? Porque ahí está el punto. No es solo cuestión de información, es cuestión de transformación. Este mensaje te llama a decidir, a tomar postura. Ya no es tiempo de medias tintas, ya no puedes vivir con un pie en la fe y otro en el mundo. No puedes seguir hablando de Dios los domingos y olvidarte de Él el resto de la semana. Este mensaje es una frontera invisible entre lo superficial y lo profundo, entre lo cómodo y lo verdadero, entre lo que se derrumba y lo que permanece. Quizás nunca te lo dijeron de esta forma, pero estás llamado a ser parte del pequeño resto, ese grupo del que hablaban los santos. Aquellos que, en medio de la oscuridad, mantendrán la llama encendida. No serán muchos, no serán populares, no tendrán prestigio ni poder, pero tendrán algo que el mundo ya no puede comprender, la verdad viva en su corazón. Serán perseguidos, serán incomprendidos, pero no serán vencidos, porque estarán con Dios, y Dios nunca abandona a los suyos. Tal vez hoy sea el momento de revisar tu vida entera, no como quien se acusa sin piedad, sino como quien quiere ordenar su casa antes de que llegue la tormenta. Tal vez debas volver a abrir tu Biblia, tal vez debas dejar de negociar con el pecado, tal vez debas pedir perdón a quien heriste, tal vez debas tomar decisiones que te duelan, pero que te salven. Porque no hay peor tragedia que ver las señales, escuchar el llamado y no moverse. Este mensaje te confronta con tu propia eternidad. No es solo sobre el fin del mundo, es sobre el fin de tu mundo, de tu historia, de tu tiempo en esta tierra. Nadie sabe el día ni la hora, pero todos sabemos que llegará. Y cuando llegue, estarás listo. ¿Podrás mirar al cielo con paz en el corazón? ¿Podrás decir, Señor, viví atento a tu voz? ¿O dirás, como tantos, pensé que tenía más tiempo? Dios no te está exigiendo perfección. No te está pidiendo que lo entiendas todo. Solo te está pidiendo que despiertes, que regreses, que creas, y que no pospongas más ese encuentro que puede cambiarlo todo. Porque no hay oración pequeña cuando nace del dolor verdadero. No hay paso débil si se da con fe. No hay regreso indigno cuando el que espera en la puerta es un padre con los brazos abiertos. Hoy, este mensaje no es solo una advertencia, es una invitación a dejar de sobrevivir espiritualmente y empezar a vivir con sentido eterno, a dejar de temer y comenzar a confiar, a dejar de escuchar con la mente y empezar a responder con el corazón. El tiempo que queda no es para adivinar fechas ni calcular eventos, es para prepararte, para limpiar tu alma, para abrazar la cruz, para consagrarte, para amar. Porque cuando llegue lo que tenga que llegar, lo único que importará será cómo viviste este momento. Y este es tu momento. Hay algo más peligroso que el mal evidente, el mal que se disfraza de virtud. En estos tiempos no estamos luchando solo contra fuerzas que atacan desde fuera de la fe. No, estamos enfrentando algo mucho más sutil, más letal, más difícil de detectar, un engaño que se filtra en silencio, que adopta formas de bondad, que habla con palabras que suenan justas, pero que en el fondo están vacías de verdad. Es una enfermedad espiritual que no grita, que no amenaza a primera vista, pero que poco a poco adormece las conciencias, diluye el evangelio y convierte lo sagrado en costumbre estéril. Este engaño no aparece en forma de blasfemia directa. No te dice, Dios no existe, porque sabe que eso te haría reaccionar. No. Te dice que Dios te ama tal como eres, pero omite decirte que ese amor exige transformación.
Te dice que la misericordia lo justifica todo, pero olvida que el mismo Jesús que perdonó también dijo, vete y no peques más. Te presenta una fe cómoda, una espiritualidad sin cruz, un cristianismo sin Cristo crucificado. Y tú, sin darte cuenta, comienzas a aceptarlo, porque no parece ofensivo, porque suena moderno, tolerante, humano. ¿Crees que este video llegó a ti por providencia divina? Escribe, escuché el llamado. Y así comienza el proceso. Lentamente, la verdad empieza a incomodar. Ya no se predica con claridad sobre el pecado, sobre el juicio, sobre el infierno. Ya no se habla de la necesidad urgente de la conversión. El lenguaje se vuelve neutro, diplomático, políticamente correcto. La radicalidad del Evangelio es reemplazada por un mensaje que no confronta. Y poco a poco, lo que era sagrado se convierte en opción, lo que era pecado se vuelve proceso, lo que era lucha espiritual se convierte en acompañamiento emocional. Y entonces, sin estruendo, la verdad empieza a ser perseguida. No con espadas ni cárceles, sino con desprecio, con burla, con exclusión silenciosa. Aquellos que se atreven a decir que el pecado sigue siendo pecado, que el matrimonio es entre hombre y mujer, que la vida humana es sagrada desde la concepción, son tildados de retrógrados, de fundamentalistas, de fanáticos. Y lo peor, muchas veces, esa persecución no viene de fuera, sino desde dentro mismo de la Iglesia. Desde sectores que, en nombre de una apertura malentendida, han comenzado a diluir la esencia del cristianismo para hacerlo más digerible al mundo. Pero Cristo nunca prometió ser digerible. Prometió ser el pan de vida, y ese pan, para muchos, sigue siendo duro de masticar, porque exige cambio, porque hiere el ego, porque pide humildad, y por eso, cada vez que una voz se alza con claridad en medio de esta confusión, es rápidamente silenciada, no necesariamente con censura, pero sí con indiferencia, con la estrategia más eficaz del enemigo, el aislamiento. El mal no siempre necesita destruir la verdad, a veces le basta con dejarla sola. Convertirla en algo irrelevante, incómodo, molesto, hacer que quien la proclama parezca exagerado, desubicado, exageradamente devoto. Y así, muchos profetas modernos son reducidos al silencio, no porque no tengan razón, sino porque ya nadie los quiere oír, porque hemos sido formados por un mundo que nos enseña a seguir lo fácil, lo aceptado, lo aprobado por la mayoría. Y ahí está el verdadero campo de batalla hoy, no en la lucha contra enemigos externos, sino en el alma del creyente. En esa guerra sutil, donde lo verdadero compite con lo cómodo, donde lo eterno es reemplazado por lo inmediato, donde la fidelidad es cuestionada y el compromiso con Dios se vuelve opcional, y todo en nombre de una libertad mal entendida, que confunde amar con permitirlo todo. Pero el alma no se alimenta de medias verdades, no se salva con discursos bonitos, necesita la verdad completa, y esa verdad, cuando se proclama con amor, no destruye, libera, sana, redime. El problema no está en la severidad de la verdad, sino en la fragilidad de nuestros corazones para recibirla. Por eso, hoy, más que nunca, se necesita valor. El valor de decir, no voy a callar, aunque me cueste, aunque me quiten espacios, aunque me miren como si estuviera loco, porque no se trata de imponer, sino de testimoniar, y el testimonio más poderoso es aquel que no necesita justificar su fe, porque la vive con coherencia, en silencio, pero con firmeza, en humildad, pero con fuego interior. Son esos hombres y mujeres que, sin levantar la voz, se convierten en piedras vivas, en faros en medio de la tormenta, en custodios de una verdad que ya nadie quiere sostener. Y en medio de este panorama, el mensaje del Vaticano adquiere una dimensión aún más profunda.
porque en ese silencio prudente, en esas nuevas normas sobre lo sobrenatural, en esa espera atenta que desconcierta a muchos, también hay una advertencia. Tal vez el cielo nos está diciendo: disciernan bien, porque incluso dentro de lo que parece bueno puede haber engaño, porque no todo lo que brilla es luz divina, y no toda voz que se dice inspirada realmente viene del Espíritu Santo. El enemigo sabe que su tiempo es corto y por eso ha cambiado de estrategia. Ya no necesita quemar iglesias ni prohibir la misa. Le basta con que la misa se vuelva rutina. Le basta con que la oración se convierta en trámite. Le basta con que tú creas que ya sabes lo suficiente, que ya haces lo suficiente, que ya estás salvo. Porque mientras creas eso, no lucharás, no te prepararás, no responderás al llamado que realmente puede salvarte. Pero tú no estás aquí por casualidad. Este mensaje también te pone frente a una decisión, la de despertar o seguir durmiendo, la de vivir la fe como opción o como necesidad vital, porque el tiempo del engaño silencioso ha llegado. Y solo los que estén firmes en la verdad, solo los que amen a Cristo más que a su reputación, más que a su comodidad, más que a sus propios planes, podrán resistir. Así que hoy tú decides. ¿Vas a esconder la verdad por miedo a ser diferente? ¿Vas a callar cuando debas hablar? ¿Vas a traicionar al Evangelio para no incomodar a nadie? ¿O vas a decir, como Pedro, aún temblando: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hay preguntas que no se hacen con la boca, sino con el alma. Preguntas que nacen en las madrugadas silenciosas, cuando el corazón se inquieta y la mente se rinde. Preguntas que no tienen respuestas rápidas, pero que exigen ser formuladas. ¿Estamos en el final? ¿Este tiempo que vivimos es el último? Los signos que nos rodean son la señal definitiva de que algo irreversible está en marcha. Preguntas que no buscan alimentar el miedo, sino despertar la conciencia. Preguntas que, si se hacen desde la fe, pueden convertirse en senderos de sabiduría. Porque el problema no es si estamos en el fin del mundo, sino si estamos preparados para el fin de nuestra propia historia. Y ahí es donde todo se vuelve más íntimo, más profundo, más urgente. No se trata de contar días ni predecir fechas. No se trata de interpretar cada evento global como si fuera un código secreto del Apocalipsis. Se trata de discernir los tiempos con los ojos de Dios. Y para eso no basta la inteligencia. Se necesita luz interior. La historia humana siempre ha estado marcada por ciclos de caos y de renovación. Desde los primeros cristianos hasta los místicos medievales, desde los mártires perseguidos hasta los santos de nuestro tiempo, todos han vivido con la tensión entre el ahora y el eterno. Pero hay algo diferente en este tiempo, algo que no se explica solo con razones naturales. Hay una aceleración, una descomposición espiritual global, un olvido de Dios tan masivo que parece que el alma del mundo estuviera apagándose lentamente. Y es ahí donde el discernimiento se vuelve vital. No se trata de ser alarmistas, pero tampoco de caer en la ingenuidad. Hay señales que no pueden ser ignoradas. Hay una apostasía silenciosa que avanza como niebla. Hay una confusión moral que desarma incluso a los más preparados. Hay una pérdida de sentido, un vacío existencial que se oculta detrás del ruido digital, del éxito aparente, de las ideologías dominantes. El mundo ha dejado de buscar a Dios, y cuando eso ocurre, el alma de la humanidad comienza a fragmentarse. Entonces, ¿estamos en el final? Tal vez no en el sentido cinematográfico que muchos imaginan, pero sí en una etapa crítica del plan de salvación. Una etapa donde todo parece converger hacia una purificación necesaria. Una etapa en la que lo tibio ya no tendrá lugar. O se está con la luz, o se camina en las sombras.
Y esa división no vendrá de decretos humanos, sino del propio testimonio. La fe, antes refugio cultural, ahora será una decisión radical, y quienes la abracen lo harán sabiendo que será cada vez más contracorriente. No es la primera vez que el pueblo de Dios atraviesa una noche espiritual, pero quizás sí es la primera vez que esa noche se vive con tanta indiferencia generalizada. En otros tiempos, la persecución fortalecía la fe. Hoy, el exceso de comodidad la adormece. Ya no es el dolor lo que más aleja a las almas de Dios, sino el olvido. El olvido que nace del entretenimiento constante, de la superficialidad emocional, del relativismo moral que convierte todo en opinión. Y sin embargo, en medio de esta oscuridad, Dios sigue hablando. No con truenos ni relámpagos, sino con la misma voz suave que escuchó Elías en la cueva. Una voz que susurra al corazón y dice: «Despierta, no te dejes arrastrar, aún hay tiempo». Esa es la voz que muchos ya no quieren oír, porque implica cambio, implica cruz, implica dejar ídolos cómodos para abrazar verdades que queman, pero también esa es la voz que salva. Y los que se atrevan a seguirla serán los que resistan cuando todo lo demás se derrumbe. Porque sí, habrá derrumbes, no necesariamente físicos, sino espirituales. Instituciones, costumbres, seguridades humanas que parecían eternas, caerán, no por venganza divina, sino por coherencia con el rumbo que el mundo ha elegido. Dios no destruye, Dios permite. Y a veces permite el colapso de lo falso para que resplandezca lo verdadero. Pero solo los que estén atentos sabrán distinguir entre lo que muere y lo que nace. Solo los que escuchen con el alma podrán ver que detrás de todo esto se acerca una renovación. El Vaticano, al establecer nuevas reglas para discernir los fenómenos sobrenaturales, está diciendo sin decir: es tiempo de atención, tiempo de separar lo auténtico de lo ilusorio, tiempo de poner la mirada en lo eterno. Porque si hay algo que caracteriza este final, sea de época, de ciclo o de historia, es la necesidad de pureza. Dios está purificando a su iglesia, está removiendo todo lo que no es suyo, está desnudando estructuras, revelando corazones, despertando conciencias, y eso duele, pero también libera. Muchos preferirán no verlo. Seguirán diciendo que todo es normal, que el mundo siempre ha sido así, que no hay nada nuevo bajo el sol. Pero hay algo nuevo. Hay una batalla espiritual que ya no se libra solo en lo invisible, sino en las decisiones diarias de cada alma. Y esa batalla necesita soldados despiertos, fieles, humildes, no perfectos, pero sí disponibles. Porque los tiempos no se disciernen con teorías, se disciernen con rodillas dobladas, con el rosario en la mano, con la Eucaristía vivida como urgencia, no como rutina. Así que volvamos a la pregunta inicial. ¿Estamos en el final? La respuesta quizás no sea una fecha, sino una actitud, porque el verdadero final no es cuando el mundo se detiene, es cuando el alma deja de luchar. Y tú, mientras tengas fuerza, mientras tengas aliento, mientras tengas fe, puedes ser parte de ese remanente que mantendrá viva la llama, que sabrá ver en medio de la oscuridad, que no buscará certezas humanas, sino la sabiduría que viene de lo alto. Y tal vez entonces, cuando parezca que todo se ha perdido, cuando la confusión reine, cuando los falsos profetas se multipliquen, tú serás de los pocos que aún escuchan la voz del pastor, y esa voz te dirá: no temas, yo estoy contigo hasta el fin del mundo, porque ahí, en ese encuentro definitivo, no habrá más preguntas, solo la certeza eterna de que elegiste bien, y que viviste como quien realmente creyó. Llegados a este punto, después de escuchar el eco de las profecías, las señales que el mundo ya no puede esconder, el silencio inquietante del Vaticano y la voz firme del Papa,
Solo queda una pregunta que realmente importa. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer con todo esto? Porque el cielo puede hablar, los signos pueden multiplicarse, la historia puede acelerarse. Pero si tú no respondes, todo se convierte en ruido que no transforma. Esta es la hora de las decisiones, el tiempo en el que ya no basta con saber. Ahora hay que actuar, y actuar espiritualmente es a veces más exigente que cualquier sacrificio físico, porque implica dejar la comodidad, la costumbre, el conformismo, y abrazar el fuego del cambio interior. La Virgen no ha venido durante décadas a la tierra solo para advertir, ha venido para preparar. Sus mensajes no son libros sellados, ni códigos místicos para descifrar, sino llamados concretos a la conversión. Y convertirnos no es solo dejar un pecado, es cambiar el rumbo, es vivir como si cada día pudiera ser el último, no desde el miedo, sino desde la plenitud. Es hacer del tiempo una oportunidad, del dolor una ofrenda, y de cada oración un arma invisible contra el mal que se oculta detrás de las apariencias. Entonces, ¿qué puedes hacer tú, aquí y ahora? Lo primero es despertar, sacudirte la tibieza espiritual, volver a mirar el mundo con los ojos de Dios. Y para eso necesitas oración. Pero no una oración repetida como hábito mecánico. Necesitas una oración que arda, que transforme, que quiebre tus defensas y te exponga a la luz. Una oración que comience por reconocer que tú también has caído en la indiferencia, que tú también has preferido lo fácil, que tú también has ignorado los susurros del Espíritu por seguir el ruido del mundo. Desde esa verdad humilde, puedes comenzar a construir una respuesta auténtica, volver a los sacramentos con el corazón abierto, recuperar el valor de la confesión como medicina del alma, recibir la Eucaristía no como un ritual, sino como alimento vital para resistir, volver al rosario, esa cadena que une cielo y tierra, como una de las armas más poderosas para estos tiempos. Porque quien ora, aunque no entienda todo, está unido a la fuente de la verdad. Pero tu respuesta no puede quedarse solo en lo personal. También debe volverse testimonio. Hoy el mundo necesita ver católicos que no se avergüenzan de su fe, que aman sin miedo, que denuncian sin odio, que sirven sin esperar reconocimiento. Necesita ver matrimonios que resisten, jóvenes que dicen no a la corrupción moral, ancianos que enseñan con sabiduría, sacerdotes que arden de celo espiritual, laicos que se arrodillan en silencio y cambian más con su ejemplo que con 1000 discursos. Es fácil caer en la parálisis, pensar que el mal es tan grande que nada puede hacerse. Pero eso es una mentira disfrazada de realismo. La historia de la salvación ha sido siempre escrita por pequeños que dijeron sí. Un joven en Nazaret, una mujer en Fátima, un sacerdote en Ars, una monja en Calcuta, un papa en Roma. Todos ellos comenzaron con lo poco que tenían, con su debilidad, con su pobreza, con su miedo, pero también con su decisión. Y eso bastó para que Dios hiciera maravillas. Tal vez tu campo de batalla no sea público, tal vez tu misión no sea visible, pero eso no la hace menos valiosa. Tu hogar, tu trabajo, tu parroquia, tu grupo de oración, ahí es donde el cielo espera tu respuesta, una respuesta silenciosa, sí, pero firme, una vida coherente, aunque imperfecta, un corazón dispuesto, aunque herido. Dios no busca gigantes espirituales, sino almas sinceras que no teman empezar de nuevo cada día. Y si aún dudas de tu capacidad, recuerda que la fuerza no está en ti, sino en aquel que te llama. Si te sientes débil, estás en el lugar perfecto para que la gracia actúe. Si te sientes indigno, estás en la condición ideal para recibir misericordia. Porque lo que el cielo necesita ahora no son héroes, sino fieles. Gente que, aunque caiga, se levanta, que aunque llore, confía, que aunque no vea resultados,
Sigue sembrando. Este mensaje, este llamado, esta advertencia del Vaticano, de la Virgen, de los profetas, no es un fin en sí mismo, es una puerta abierta, una oportunidad irrepetible para que tú reescribas tu historia con Dios, para que dejes de vivir una fe prestada y comiences a vivir una fe encarnada, una fe que transforme tu forma de mirar, de hablar, de decidir. Una fe que, sin necesidad de palabras ruidosas, grite al mundo que Dios sigue vivo, sigue actuando y sigue esperando. Y no lo olvides, no estás solo, hay miles, millones que están despertando contigo, que están escuchando lo mismo, que están respondiendo desde su rincón del mundo. La iglesia no está muerta, está siendo podada, está siendo purificada. Y tú estás siendo llamado a formar parte del resto fiel, de los que no se rinden, de los que, cuando el mundo oscurezca, encenderán una vela y dirán: aquí estoy, Señor, no entiendo todo, pero te creo. Y en ese pequeño acto de fe, en esa simple decisión, comienza la gran revolución del cielo. Porque a veces, para cambiar la historia, basta un solo corazón que diga sí. Hay momentos en la vida que no se repiten, instantes donde todo se detiene y uno siente que algo más grande lo está observando, que hay una decisión que ya no puede esperar, que las señales no son casuales, que las palabras no son coincidencia y que el silencio ha sido demasiado largo. Este momento, el que estás viviendo ahora frente a este mensaje, no es uno más. Es el punto donde el cielo y la tierra se cruzan en una invitación que no se hará eternamente. Es el susurro que dice, con una ternura severa: aún puedes regresar, pero no tardes. Durante todo este viaje hemos explorado las advertencias, las señales, las voces del Vaticano, los mensajes marianos, las palabras proféticas que se han multiplicado en estos tiempos, no para provocar miedo, sino para despertar, no para agobiarte, sino para iluminarte, porque la oscuridad más peligrosa no es la que viene de afuera, es la que se instala dentro, cuando uno deja de creer que necesita salvación, y el alma, cuando deja de buscar la luz, empieza a morir en vida. Tal vez escuchaste todo este mensaje con escepticismo, tal vez al principio pensaste que era otro video religioso más, otra voz más que se suma al ruido. Pero si llegaste hasta aquí, si algo dentro de ti se ha movido, es porque el cielo ha logrado tocarte, porque estas palabras no vienen a entretener, vienen a alertar. Y no hay advertencia más misericordiosa que la que llega antes del desastre. Dios no amenaza, Dios avisa, Dios no castiga como un tirano. Él permite las consecuencias cuando ve que sus hijos insisten en caminar hacia el abismo. Y ahora, ese Dios que te creó, que te conoce mejor que tú mismo, te mira con la paciencia del Padre que ha esperado demasiado. Te ha hablado a través de eventos, de personas, de dolores, de encuentros inesperados, de silencios profundos. Y hoy ha elegido este mensaje como uno más de sus intentos, porque tu alma es demasiado valiosa como para ser ignorada, porque tú fuiste creado para la eternidad, no para perderte en este mundo que cada día se parece más a una sombra. No ignores esta advertencia, no la descartes como exageración, no te escudes en el argumento de que todo esto siempre ha pasado. Lo que estamos viviendo es distinto, es una intensificación, es una aceleración. Es una purificación que ya comenzó, y si no te preparas desde adentro, te arrastrará como una corriente a quien duerme en la orilla. Nadie estará exento. No importa si sabes mucho de religión o si apenas estás comenzando. Lo que se avecina pedirá fe viva, no teoría, amor verdadero, no simpatía por lo espiritual, radicalidad, no tibieza. Y esa preparación no empieza con grandes cambios externos, empieza con un sí, con un momento en que decides mirar al cielo y decir: acepto, quiero, regreso.
A veces basta un acto sincero de humildad para que se abran las puertas de la misericordia. Dios no espera que llegues limpio, sino que vengas decidido. Y si vienes roto, mejor, porque Él sabe reconstruir como nadie. Pero no te tardes, porque el tiempo de la gracia es como un río, pasa y no vuelve igual. Ahora es el momento. Ahora, cuando el mundo se llena de ruido, tú estás escuchando un llamado. Una voz distinta, una voz que no te grita pero te quema, una voz que no te empuja pero te inquieta, porque es la voz del Espíritu, esa voz que el enemigo quiere acallar con distracciones, con dudas, con compromisos que te alejan de lo esencial. Esa voz que, si aprendes a reconocer, será tu brújula en los días por venir. Y si dudas de todo esto, piensa en la lógica del amor. ¿Qué padre verdadero no advertiría a su hijo si viera que se acerca a un precipicio? ¿Qué madre callaría ante el peligro inminente de sus hijos? María, la Virgen, ha venido una y otra vez porque nos ama con un amor que no tiene límites. Y el Papa, aún en medio de las tensiones internas de la Iglesia, sigue siendo voz viva de Cristo. Y las Escrituras, lejos de ser un libro antiguo, hoy arden con más actualidad que nunca. No se trata de convertir tu vida en un caos de miedo, se trata de ordenarla con sentido eterno, de mirar cada día como una oportunidad de ser luz, de resistir el mal, de amar más profundamente. Porque cuando llegue la hora, y todos tendremos una hora final, no importará cuántos seguidores tuviste, cuántas cosas acumulaste, cuántos títulos lograste, importará si tu alma estaba despierta. Si tu corazón había sido purificado, si tus rodillas conocieron el suelo, si tu mirada buscaba el cielo. Por eso este video no termina con un cierre emocional, termina con una decisión, tuya. Una decisión que no tomas frente a una pantalla, sino frente a Dios. ¿Vas a vivir como si este mensaje fuera solo un buen discurso? ¿O vas a asumir que quizá, solo quizá, fue el último toque de atención antes de que algo cambie para siempre? No lo dejes para mañana. Haz algo hoy. Arrodíllate. Reza. Pide perdón, conságrate, acércate a los sacramentos, comparte este mensaje con quien sabes que lo necesita, porque tal vez, como tú, hay otros que están esperando una señal, y esta es la suya. Recuerda, no es tu miedo el que está en juego, es tu alma, y la eternidad se decide con actos pequeños, pero valientes. ¿Este video te tocó profundamente? Entonces escribe: Estoy despierto, Señor, y comparte tu experiencia.